Hay gente que ve la vida como un lago, ¿sí? Y apacible. En el sur, en la Patagonia, hay lagos donde uno no ve la otra orilla. Yo he hecho meditación en esos lagos y son montes de nieves eternas, es una maravilla, tranquilo. Hay gente que cree que la vida es así, ¿sí? Y es como agarrar el peace love de los años 60 y llevarlo a un estilo de vida. Se cae una piedrita, tic, y hay unas ondas. Esas personas interpretan esas ondas como un tsunami. Tienen una resistencia a la frustración cercana a la pobreza franciscana, ¿sí? No tienen fortaleza para las cosas difíciles. No han sacado callos. Creen que la vida es así y se sorprenden. ¿Cómo puede ser que haya alguien que robe a otra persona? ¿Cómo puede ser que alguien mate a otro? Dios mío, esto no puede ser. Esa es la realidad. ¿Dónde viven? Pero por supuesto, eso es lo que pasa. Eso es todos los días. Lo que hacemos en terapia cognitiva es mostrarle a la gente de que sesgar, ya sea positivamente como negativamente, es malo. Los negativos son depresivos, pesimistas, pero el optimismo extremo es malísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces yo voy a crear una fantasía y a tener una sobreestimación de mis capacidades o de lo no. Hay que ser realista, como decía Buda. Ven y mira las cosas como son. La vida es frágil, pero no es cobarde. Entonces, la vida es como un torrente, ¿sí? Un río desbordado, y ahí llegamos. Muchos filósofos dicen que nos tiran ahí. Y entonces uno anda en la vida en el río, y uno aprende a sobrevivir, pero también aprende el arte de saber vivir en eso que baja, ¿sí? Con troncos, con piedras, que uno tiene que nadar contra la corriente, agarrarse de un tronco, o flotar, y uno descubre que puede ir con el río, y uno puede descubrir muchas cosas. Pero la idea está de que todo es, entre comillas, fácil y manejable. Por ejemplo, en los libros de divulgación o de crecimiento personal, a mí me impresiona algunos de estos libros la imagen que quieren dar, ¿no? De que la vida, es que nunca hay problemas políticos, los refugiados no existen. Es decir, es como si la felicidad tuviera que ver con eso. No, la felicidad tiene que ver con ver la vida como es, luchar, ser un guerrero. Y esa es la autoeficacia con la que yo hablaba ahora, ¿no? Entonces, si nosotros no aprendemos a manejar el estrés de la vida cotidiana, porque sí hay estrés, ¿el estrés qué es? El estrés es una relación. Es transaccional. Hay un evento y yo evalúo si el evento es amenazante o demandante para mí. Y después me fijo y me autoevalúo si yo tengo los recursos o no para poder enfrentarlo y salir bien librado. Cuando en esa transacción yo veo que no tengo los recursos ante esa demanda, empiezo a sentir estrés, que es un cambio fisiológico de mil cosas, pero es la presión, es la presión. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no sé enfrentar la vida porque no estoy preparado para eso, porque tengo otra idea? Y de pronto estoy ante un estrés incontrolable porque no lo sé manejar. Pues pasa lo que se ha demostrado, la desesperanza aprendida. Aparece lo de esa famosa investigación de Seligman que se ha reproducido en humanos, pero en condiciones naturales, ¿no? Ante tsunamis, pandemias o muchas cosas. Ponían unos perritos en una caja grande donde el piso tenía una rejilla que daba choque eléctrico, se le daba choque eléctrico, pero el perrito podía predecir el choque eléctrico porque se prendía una luz. Entonces el perrito se le enseñaba que si hacía determinadas cosas no llegaba el choque eléctrico. Entonces todos los perritos aprendieron a hacer eso. Pero entonces después, ¿qué hicieron los experimentadores? Quitaron la luz y ya el choque eléctrico se volvió impredecible. Lo daban al azar. Entonces estos perritos al principio hacían lo mismo y no les daba el resultado, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Desarrollaron una estrategia de supervivencia que era quedarse quietos y aguantar el choque eléctrico, porque no lo podían predecir. Eso estaba hecho en un programa por el azar, no lo podían predecir. Ellos desarrollaron, según lo que decía Seligman, una percepción de incontrolabilidad, ¿sí? Imagínense eso llevado a los humanos en una cultura donde el control es una variable de crecimiento, ¿sí? De que yo todo lo puedo. No, tú no lo puedes todo, ¿sí? ¿De acuerdo? Tú no lo puedes todo. Que tus deseos se harán realidad. Mentira, hay muchos deseos que no son. Entonces tienes que aprender a perder,
¿sí? Y que si yo hablo con el universo me devuelve. Pues el universo, en mi caso, debe estar muy, muy ocupado, porque todo lo que yo le pido, la mitad de las cosas no se me devuelven, no nada, es que yo no le pido, ¿sí? Yo a lo único que me pido es a mí mismo, tengo que confiar en mí. Entonces, ¿qué hicieron los perritos? Entraron como en una resignación. Entonces ya se abrió la puerta y ya no había choque eléctrico. Y los perritos no salían por la puerta, ¿sí? No veían ni siquiera la mínima posibilidad de salir. Eso ya se les había convertido como un estigma, como en una resignación básica. Había que sacarlos, entonces tú sacabas un perrito y volvía y entraba. No era masoquismo, era que no creían que eso tuviera escape. Cuando un estrés se vuelve incontrolable, imaginemos el confinamiento, la pandemia, imaginemos ahora, porque uno cree que esto ya terminó, pero con la desescalada uno lleva todo el miedo encima, ¿sí? Y empieza a ver a la gente, esta tendrá o no tendrá, empieza la desconfianza, empiezan mil cosas afuera, ¿sí? Porque la incertidumbre nos mata. Entonces, esos perritos, después de sacarlos 50 veces, 60 veces, el perrito aprendía de nuevo a recuperarse, ¿sí? Mire, se me pregunta a veces, ¿usted qué piensa sobre cómo se debe recuperar una persona cuando sale de un problema traumático, de estrés y esto y lo otro? Bueno, yo tengo dos opciones y las dos son medio artísticas, ¿sí? Una es antigua, de los griegos, ¿sí? Y es la de Plotino, ¿no? Inclusive tengo aquí, me gustaría, es una frasecita de Plotino. Plotino es un romano, greco-romano, neoplatonismo del siglo III, y el tipo hablaba como de armar tu propia escultura, de hacer tu propia obra, de hacer de tu vida, ¿sí?, una obra de arte. Eso después lo tomaron otros filósofos como Foucault y hablaron de la estética de la existencia, y esta gente ya hablaba hace casi 2000 y pico de años de la estética de la existencia. Quizás no sea aprender, quizás no sea meter más cosas. Plotino decía, quita, limpia, raspa. Cuando vos coges un mármol, hay infinitas figuras en el mármol, tú puedes sacar la figura que quieras. Pero quiero leerles esta frasecita de él, porque vale la pena. A mí me ayudó muchísimo. Regresa a ti mismo y mira. Si aún no te ves bello, haz como el escultor de una estatua que debe llegar a ser hermosa. Quita, raspa, pule y limpia, hasta que hagas aparecer un bello rostro en la estatua. También retira todo lo superfluo, endereza todo lo que sea tortuoso, limpia todo lo que esté oscuro, abrillántela y no ceses de esculpir tu propia estatua hasta que aparezca en ti, oigan qué maravilla, el divino esplendor de la virtud. Hasta que veas la sabiduría en pie sobre un sagrado pedestal. Y pregunta, ¿has llegado a eso? Extraordinario. Es que eso es lo que tenemos que enseñar, hacer de nuestra vida una estética, o sea, una obra de arte. ¿Cómo me recupero? Pues vas a empezar a quitar. Olvídate de aprender. Vas a empezar a quitar lo que no te sirve, lo que es dañino, lo que es absurdo, lo que es peligroso. Desaprender. Sí se puede desaprender. Eso es lo que decimos en terapia cognitivo-conductual y lo hemos demostrado a través de miles y miles de investigaciones. Tú te acondicionas y te puedes desacondicionar. ¿Sí? Sí. Y eso se puede aprender. Pero siempre la idea de fondo es quitar. Quitar. No tanto poner, quitar. ¿Sí? Y construir tu propia estatua. Y la otra cuestión que también es estética frente a esto es lo que se conoce como el Kunsukiroi. Kunsukiroi. Cuando uno dice Kinsukiroi, cuando dice Kintsugi, eso significa carpintería del oro. Y después se le agrega Kuroi, Kinsukuroi, que significa reparación del oro. ¿Qué es esto? Eso ocurrió hace siglos, ¿no? Pero se rompe una vajilla. ¿Nosotros qué hacemos cuando se rompe un adorno que tengamos lindo? ¿Qué hacemos? Lo tiramos. Pero en una época dijeron, esto es japonés, ¿no? Los japoneses dijeron, quizás fundamentados en un poco la cultura del samurái y en otras cosas, que esa vajilla rota se puede restaurar. Pero no solo restaurar, no solo la vamos a pegar. Lo que vamos a hacer es que en
en donde esté pegada, vamos a agregarle plata, platino u oro a esas cicatrices, ¿sí? Y eso, que empiece a parecer una obra de arte. Es decir, que tú no escondes, ni tiras, ni anulas la rotura. La expones, la muestras sin vergüenza, al contrario, la transformas en parte de tu propia historia, ¿sí? Cada vez que tengan ustedes algo malo en la vida, ¿sí?, transfórmenlo en un kintsukuroi. O sea, es una herida, entonces ¿yo qué hago con esa herida? La embellezco. ¿Y cómo la embellezco? Saco un aprendizaje. Aprendo de eso. Entonces, ¿por qué no? ¿Usted estudió ingeniería? Sí, pero no aguanté, me echaron de la universidad porque no aprendí nada. Una persona que diga eso, las otras se van a burlar, pero tú, esa rotura la muestras, forma parte de tu historia, porque gracias a ese fracaso, es mi caso personal, y gracias a ese fracaso vos podés encontrar otro. Hoy te echan de un trabajo y decís, qué horrible, Dios mío, estoy sin trabajo, y después de 3 meses te encontrás a la persona y me decís, gracias a Dios que me echaron, porque ahora tengo un trabajo mejor, ¿sí? Esas son 2 estéticas de la existencia, que cuando tú le integras a tu vida, ¿sí?, puedes transformarte. Ahora, esa transformación no es estática, es cambiante todo el tiempo, porque bajas por el flujo. ¿Sí? Hoy estás de una manera y mañana de otra. Tu pareja, tus hijos, no son los mismos. Es decir, cada día cambian y uno se queda con la imagen inicial, ¿sí? A mí me pasó con mis hijas, es que yo creí que mis hijas seguían siendo chiquitas. Un día le llevé un oso grandote a la más chiquita, que tenía 17 años, y me dice, papá, tengo 17 años, porque yo no me había dado cuenta que ya había cambiado. Tu pareja cambia, ya no es la misma, ¿sí? Entonces, en ese cambio, que construyas tu propia vida, eso te va a volver más inmune, ¿sí? Tu sistema inmunológico se va a multiplicar.